Bueno, me llamo Paulina Nasal Aranda. eh, Nací en Santiago en una familia de 3 hermanas, soy la hermana del medio. eh, y nada, toda la vida en Santiago. Y eso yo te diría como que es lo principal, digamos. Claro. Ahora pasando a un tema de formación académica, ¿podría hablarnos sobre su trayectoria académica, cómo ésta lo llevó a su profesión actual y también un poco de sus experiencias clave a- en torno a las cuales le ayudaron a definir su vocación profesional? Perfecto. Mira, mi formación académica, bueno, estudié en la básica, estudié en un colegio inglés es chiquitito, que se llama English High School, muy cerquita del trabajo de mi mamá, en el centro. Y luego estudié en el Liceo número 1 de niñas, también en el centro. La verdad que yo te diría que hasta tercero medio no tenía muy claro lo que quería estudiar. Me iba bien en el colegio, pero no, sabía que me gustaba más el área científica, pero no tenía muy claro la verdad que estudiar. Me interesó, eso sí, yo te diría que en la enseñanza media muy fuertemente el tema social, el tema económico, el tema político, no político partidista, sino que lo que estaba pasando en nuestro país en esos años. Yo te estoy hablando de los 80. Entonces, y en tercero medio me acuerdo que nos hicieron educación cívica, tuvimos algunos ramos relacionados con economía política en el colegio y desde ahí como que me empezó a surgir un poquito esta beta. Eh, Participé en el centro de alumnos de mi colegio, fui vicepresidente del centro de alumnos, eh, y ya cuando di la prueba de aptitud en esos años académica, ya en cuarto medio ya tenía más o menos definido que me gustaba, quería estudiar ingeniería comercial. No tenía muy claro administración o economía, pero sí que me gustaba esa carrera porque sentía que podía yo desarrollarme en muchos ámbitos. Y nada, postulé eh, y quedé aceptada en la Universidad de Chile, así que feliz, feliz porque era la universidad de mis sueños, y entré a estudiar. Lo bueno que la carrera de Ingeniería Comercial tiene este plan común de 3 años de Administración y Economía para que los alumnos puedan, ¿no es cierto?, ver cuál de las dos ramas es la que más se acomoda a tus intereses. Y bueno, tempranamente me di cuenta el primer año que era economía lo mío, que era lo que a mí me gustaba. Eh, Todavía no tenía muy claro a qué rama de la economía, pero sí que era economía. Vale, y en torno a ese interés tuyo dentro de la economía, ¿hubo alguna experiencia que te haya marcado para que te hayas interesado en la política comercial? Bueno, te- los ramos de la carrera, bueno, eran básicamente uno parte con los básicos, economía general, después micro, macro, pero paralelo a eso había una vida universitaria bastante rica y bastante agitada en ese año porque eh, era el año del plebiscito, entonces ahí también me empecé a interesar mucho de lo que pasaba en el país, de las vivencias que teníamos, eh, de las desigualdades existentes, de la represión que había también en esos años en las universidades. Y yo te diría que eso mismo, te digo que eso te va marcando un poco respecto a lo que tú te quieres dedicar. Y también tempranamente me di cuenta de que me gustaba mi vocación, comillas, social, iba más por desempeñarme en un futuro en el sector público o en el sector privado. Eso como que también me empezó a interesar mucho más. Eh, Así que yo te diría que lo que marcó muchísimo, no solamente a mí, sino que a toda mi generación, definitivamente fue los cambios políticos que se estaban generando en el país eh, en ese año, porque, te insisto, era el plebiscito y luego tuvimos las elecciones presidenciales
para por fin tener un gobierno democrático. Entonces, eso yo te digo que sí, si hay algo que me marcó, definitivamente fue eso. Buenísimo. Bueno, ahora pasando más a un tema como de trayectoria, usted ingresó el año 1994 a la Direcon, eh, como asesora económica en el Departamento de Servicios e Inversiones y en el Departamento de MSI, ¿cierto? Sí, Ya. ¿Cuáles primero fueron uno y después el otro. vale, ya. Ya. ¿Cuáles fueron las responsabilidades y tareas principales que tuvo que abordar en dichos roles, considerando un poco más bien el contexto en torno a la ronda de Uruguay y también la incorporación de Chile en APEC? Mira, lo que pasa es que yo ingresé, mira, la verdad que fue bastante especial mi ingreso a la Direcon de esos años. De partida yo me había titulado recién en noviembre del año anterior, del 93, y había entrado a trabajar al Ministerio del Trabajo. Pero me lleva 2 semanas y no me gustó nada, 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 nada. Eh, no el trabajo en sí mismo, sino que como que como que yo tenía una idealización de lo que era trabajar eh, mi primer trabajo, la verdad. Y por esas cosas de la vida, en el centro me encuentro con un compañero de universidad y me dice, oye, se abrió un concurso en la Direcon, él ya estaba trabajando, por si te interesa. Y postulé así a ciegas. Dije, yo quiero un cambio porque me doy cuenta que esto no es lo mío. Bueno, y ahí entré, fue un concurso, me entrevistó Ana Novik, eh, y me acuerdo que quedé. Ella estaba entrevistando a una técnica y me dejó. En ese periodo yo entré lo que era un departamento de estudios, que era un departamento chiquitito. Pero al poco andar, eh, eh, Alejandro Jara, que era el director de esa época, con su visión siempre visionaria, se da cuenta que el mundo está cambiando de eje y había que reestructurar esta organización que llevaba muchos años anclada a lo que eran las relaciones con América Latina, y era muy fuerte en América Latina, tenía este departamento de estudio, eh, y él dice, vienen los nuevos temas, entonces dice, hay que crear una estructura que responda a los desafíos, a los nuevos desafíos, y se le ocurre reestructurar y crear las unidades. Esta es una, servicios de inversiones, y luego crea OMC, crea el departamento NAFTA, porque NAFTA era la aspiración de Chile en esos años, era ser el cuarto miembro del Acuerdo de Libre Comercio América del Norte, y crea APEC, eh, el departamento APEC. Y ahí a Ana Novik le ofrecen ser la jefa del Departamento de Servicio de Inversión. Entonces yo postulé para estar en estudio, pero la verdad que después nos pasan al Departamento de Servicio de Inversión. Entonces no empezamos a trabajar justamente en esos temas, y al poquito, en ese tiempo, como te decía, lo primero que surgió fuerte era este interés de Chile de ser parte del Acuerdo de América del Norte, que finalmente por un tema político interno en Estados Unidos no pudo ser porque no le dieron la aprobación en el Congreso de Estados Unidos. Y como ya teníamos como digamos, los equipos armados, eh, ahí se empezó a negociar con Canadá, que por eso fue el primer acuerdo comprensivo que Chile negocia con un país desarrollado, y un acuerdo con el formato de lo que eran los nuevos acuerdos de libre comercio en esa época, que incluían temas, por ejemplo, como servicio de inversión, en los cuales nosotros recién estábamos trabajando. Entonces, a tu pregunta, ¿cuáles eran mis primeras responsabilidades? Yo te digo que la fuerte, fuerte fue partir desde ser un departamento que no existía, de una temática que era muy poco trabajada en Chile, y menos pensando en una apertura de un sector servicio que era bastante incipiente en nuestro país, y que teníamos que recopilar todas aquellas normativas, regulaciones y legislaciones para poder finalmente negociarlas con un tercer país, con Canadá en este caso, que ya tenía experiencia en negociaciones, y tener esa claridad absoluta, porque uno sabe que lo que compromete no hay vuelta atrás. Entonces uno
teníamos que estar súper seguras de que lo que nosotros ofrecíamos de apertura en el sector servicios, después no nos íbamos a repetir o íbamos a tener algún problema respecto de que ofrecimos algo que no podíamos haber ofrecido en un 100% o sin alguna limitación, sin alguna restricción. Entonces, mis primeras responsabilidades, así como importante, fuerte, fue, como te digo, en hacer un barrido extenso respecto de toda la normativa, legislaciones, reglamentaciones que habían en torno al sector servicios en Chile. Y eso lo trabajamos sumamente fuerte con Ana Novik y con el SAR de servicios que era Francisco Prieto, un profesor obviamente del instituto que todos recuerdan con mucho cariño. Sí. Bueno, Paulina, posteriormente usted realizó un máster en Economía Aplicada en la Universidad de Nueva York y también trabajó como analista para América Latina en Lehman Brothers y posteriormente como consultora económica del Banco Interamericano de Desarrollo. Considerando aquello, eh, ¿cuál cree usted que son los aprendizajes tras su ejercicio en dichos roles? ¿Y hubo algún cambio en su visión del comercio internacional a partir de esta experiencia en el extranjero? Bueno, muchísimo, muchísimo. Bueno, lo primero es que la decisión de irse a estudiar afuera, de las decisiones más acertadas de mi vida y algo que yo siempre a todas las nuevas generaciones les recomiendo hacer, eh, porque obviamente el solo hecho de salir del país te da una perspectiva distinta en el país que tú vayas. Nosotros nos vinimos a Estados Unidos, pero eh, incluso yéndote a un país de América Latina, saliendo de tu país tú ya puedes ver otras realidades, así que eso tiene un impacto súper importante. Eh, Luego, profundizar mis estudios en economía era algo sumamente necesario para mi desarrollo profesional, también mi desarrollo personal, y efectivamente, como ya venía de Cancillería y la verdad que a mí me apasionaron los temas de comercio internacional, yo hice mi maestría en economía, pero después continué estudiando un máster en economía aplicada con mención en economía y finanzas internacional, justamente pensando en fortalecer, obviamente, esta parte de desarrollo profesional. Y vivir en un país como Estados Unidos también a ti te da una perspectiva de cómo se mira desde un país como este a los países de América Latina y a los países de Chile en particular, cuál es tu peso específico dentro de las decisiones que toman estos países. eh, y lo mismo, cómo te puedes enfrentar a la hora de negociar con un país grande, ya habiendo tenido la experiencia de haber estudiado acá. Y luego, me titulé y me ofrecieron un trabajo en este banco de inversión. Mi primer trabajo comía en el sector privado, que fue en este país, eh, y también tuve la suerte de entrar al departamento de estudios de América Latina del banco. eh, y ahí tuve un complemento importante porque mi rol principal, más que comercio internacional, era hacer un seguimiento de los indicadores macroeconómicos de los países de la región y ver cómo esto le impactaba eh, a, a- a su relación con Estados Unidos, pero también, obviamente, cuáles son aquellas recomendaciones que uno le daba a los inversionistas respecto de cada uno de nuestros países. Y esto, ahí estuve 2 años y luego por temas personales nos mudamos a Washington, D.C., eh, donde primero tuve a mi hija en Nueva York y después nos mudamos con mi marido a Washington, D.C., y ahí al poco tiempo me ofrecieron entrar al Banco Interamericano de Desarrollo, al departamento que se llama Operativo Región 2, que es Centroamérica, y México, Dominicana y Haití. Y ese departamento, entré para un proyecto en particular, que era hacer un libro, era crecimiento en Centroamérica, básicamente, que era analizar el crecimiento en los años 90, luego de la década perdida de los 80, lo que se le llamó la década perdida, y luego ver un poquito cómo el comportamiento de los países de Centroamérica y por qué habían quedado tan rezagados respecto de otros países, por ejemplo, como Chile, países dentro de Centroamérica, Costa Rica, con Chile, por ejemplo, teniendo, comillas, circunstancias similares y Costa Rica siendo el más exitoso dentro de Centroamérica,
qué había pasado con ellos respecto de estos otros países, qué es lo que les había faltado en términos de desarrollo económico, cuáles son. Entonces, también esa visión te ayuda muchísimo de repente a entender por qué ciertos países hacen o no hacen, o por qué ciertos países tienen ciertas debilidades o fragilidades estructurales en su economía que no les permite dar este salto al desarrollo, y también ver qué es lo que le falta a Chile, porque en esos años había una creencia, no creencia, pero quizás semifundada de que efectivamente habíamos sido sumamente exitosos en lo económico por mucho tiempo, pero eso lo económico fue un poquito opacando o tapando estas debilidades estructurales que teníamos como sociedad, con indicadores sociales importantes que estaban quedando no te digo de lado, pero sí que había que haber hecho algunas reformas estructurales para no llegar finalmente a lo que llegamos hace un par de años atrás, este gran estallido social por estas demandas que no se cubrieron durante todo este periodo. Así que yo te digo que cada uno de estos trabajos, una enseñanza enorme, me marcó profundamente y definitivamente a uno le sirven para ir dando, como marcando un poco lo que tú quieres desarrollarte profesionalmente en tu futuro. Claro. Eh, ya un poco avanzando a la década, o sea, al nuevo milenio, al año 2006, usted se reincorporó a la Direcon y, bueno, desempeñó un rol importante como jefa del Departamento de América del Norte. Eh, Esto fue por un periodo de 2 años y estuvo administrando los tratados de libre Sí. comercio que tenemos con Estados Unidos, con Canadá y con México. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted el impacto económico o también otro tipo de impacto que hayan tenido estos acuerdos comerciales en la economía chilena durante su periodo en términos de comercio y también de inversión? Mira, el trabajo que hacen los departamentos regionales en la actual subrey, la diré con esos años, yo te digo que es súper importante porque uno se da cuenta, yo siempre hago una analogía que los acuerdos de libre comercio son como los matrimonios, o sea, no, uno cree que los firma y somos felices para siempre y la verdad que uno los firma y ahí es donde uno empieza realmente a, a testear cómo es la relación bilateral. Eh, pero teniendo este compromiso firmado, te da una oportunidad única de tratar de seguir avanzando, de resolver problemas de manera obviamente amistosa y de usar todos los canales institucionales que tengas para poder obviamente darle, siempre tratar de aumentar el objetivo final, que aumentar el comercio y las inversiones entre ambos países. En la época, justamente cuando me tocó estar en el Departamento de América del Norte, nos tocaron los hitos, por ejemplo, nos tocaron los 10 años de celebración del TLC Chile-Canadá, eh, que finalmente uno puede decir que es un acuerdo eh, simbólico porque fue el primero que firmó Chile como te digo, con esta nueva gama de acuerdos comerciales, con un país súper amigo, similar, con posturas bastante cercanas en todos los foros multilaterales. Y, y también un país con el que, bueno, que uno tiene muchos aspectos compartidos respecto de visión país, cómo uno quiere para el crecimiento y desarrollo económico que uno quiere para sus propios ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, con Canadá sí es una evaluación, siempre la participación de comercio de Chile-Canadá es bastante reducida, pero finalmente cuando uno hace una evaluación mucho más amplia respecto de otros lazos culturales, de cooperación, de colaboración, con Canadá tenemos así montón de experiencias exitosas. Con Estados Unidos y con México, yo te diría que también tuvimos un periodo súper activo en cuanto a lo que le llaman las comisiones administradoras, que son los órganos, digamos que la máxima instancia en un acuerdo bilateral para hacer una revisión completa respecto de cómo está funcionando el acuerdo. Eh, entonces, nosotros nos tocaron un par de temas yo te diría, importantes para nuestro sector productivo en Chile, pero que siempre los logramos resolver en el marco, como te digo, amistoso de los acuerdos de libre comercio. Entonces, con México también seguimos trabajando mucho en incorporar algunos
capítulos que quedaron comprometidos, que no estaban firmados, que quedaron de compromisos futuros de negociación. Entonces, yo te diría que es la parte de implementación, que es lo que le llamamos, porque hay negociación en la subrey y la parte de implementación y administración de acuerdos. Yo te digo que la época que nos tocó fue súper amistosa, fue bastante activa, porque tuvimos estas comisiones administradoras que no siempre se tienen todos los años, se reunieron los comités, se discutieron medidas como para seguir fortaleciendo y actualizando estos acuerdos, y se hicieron, como te digo, visitas importantes en ambos países, tanto Chile, Canadá, Chile, Estados Unidos, Chile, México, que yo te digo que lo recuerdo como con un periodo bastante positivo de relaciones bilaterales. Y un poco tocando la intención que tenía Chile en los años 90 de integrarse a este bloque del NAFTA, em, estos nuevos procesos de relaciones bilaterales durante su mandato, ¿nunca hubo una nueva intención de crear como un acuerdo plurilateral o de poder incorporarse eh, en bloque? Tú dices directamente con NAFTA, Ah, insistir en ser... No, la verdad que no, porque nos dimos cuenta que, o sea, dado que firmamos con Canadá, y si ya teníamos un acuerdo con México, que después obviamente profundizamos, y después nos tocó la negociación con Estados Unidos, fuerte, después de Canadá muy fuerte, y casi paralelo a ello con la Unión Europea. Entonces no hubo, como te digo, ya como que se definió que el camino iba a ser ese, que podíamos también conseguir bilateralmente más de esa manera. Y la verdad que esa estrategia yo creo que fue bastante acertada como país, porque te insisto, también tú logras, eh, negociar en bloque tiene sus ventajas, pero también sus desventajas, porque tú tienes que finalmente, lo que prima muchas veces es el mínimo común denominador. Cuando tú negocias bilateralmente, tú puedes, ¿no es cierto? La sensibilidad que tengan contigo no es la misma que van a tener con un tercero, entonces uno puede trabajar de mejor manera esa sensibilidad. Entonces ya el tema de ser el cuarto miembro del NAFTA ya básicamente se quedó zanjado con Canadá y luego cuando se siguió con Estados Unidos, dado que ya teníamos México. Entonces después compatibilizar eh, la entrada nuestra respecto con los compromisos ya firmados con cada uno de ellos, ya yo digo que pasó a segundo plano. vale. Em, ya en el año 2009, usted asumió la jefatura del Departamento de Acceso a Mercado y en ese momento usted lideró negociaciones de comercio de bienes de varios acuerdos de libre comercio. Entre ellos se pueden nombrar Hong Kong, Tailandia, Vietnam o Turquía. ¿Qué aprendizaje nos podría contar sobre dichos tratados y cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron los productos chilenos durante ese periodo? ¿Cómo se pudieron haber abordado o cómo se abordaron? Sí, mira, efectivamente entré a negociar, me nombraron jefa de acceso al mercado. El primer desafío era el cargo en sí mismo, ¿ah? Yo no había estado directamente relacionada después de la implementación, era implementación, pero de estar a cargo de la negociación de bienes era un desafío enorme, 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 porque como tú nombraste esos acuerdos, era el boom de las negociaciones de acuerdo, sobre todo en esa época, como estábamos fuerte negociando con Asia Pacífico. Si te fijas, todos los acuerdos que mencionaste eran, básicamente me tocó esa era muy fuerte. Eh, entonces, con Vietnam, con Malasia, iniciaciones, conversaciones con Indonesia, con Hong Kong, en fin. Nos tocaron, bueno, y súmale el Acuerdo Transpacífico, el TPP, y después al final también nos tocó Alianza del Pacífico. Entonces, un desafío, con los países de Asia en particular, era como volver el cambio a segunda, porque estos países iniciaron su proceso de apertura después que nosotros y eran mucho más
conservadores, mucho más restrictivos y más cerrados respecto de lo que nuestro nivel de ambición. Entonces, te cuesta al principio como ponerte en el lugar del otro y entender que para ellos nosotros podíamos ir bastante más allá en el nivel de apertura, porque ya lo veníamos trabajando hace muchos años. Sin embargo, para países que por primera vez se estaban abriendo al comercio internacional, abrirse fuertemente, sobre todo para ellos, su sector agrícola era muy importante, la mayoría de ellos, era un paso muy importante, delicado, y para ellos dejaba precedente, porque nosotros siempre les planteamos de que era bueno que empezaran como un país chico como el nuestro, como Chile, que no íbamos a dañar fuertemente su mercado, a diferencia si hubieran negociado, imagínate, con Estados Unidos, eh, pero para ellos tenía doble ganancia, porque era no solamente la negociación en sí misma, sino que un aprendizaje respecto de lo que era negociar un acuerdo de libre comercio. Pero también teníamos el desafío interno de explicar a nuestros sectores productivos que en realidad, que si nosotros dábamos un nivel de apertura, por decirte, de un 80 a un 90%, que ellos nos dieran un nivel de apertura de un 30%, 40%, era bastante si uno se ponía en el lugar de ellos. Y eso era súper difícil también, tratar de equiparar en una balanza cuando tú haces una oferta muy ambiciosa y recibes una oferta muy poco ambiciosa a tus ojos, pero para ojos de ellos y de su sector productivo era súper abierto. Entonces, tratar de ver cuánto valor tenía nuestra oferta vis a vis lo que ellos te estaban ofreciendo, yo te diría que fue un trabajo de mucho tiempo. De hecho, estas negociaciones algunas tomaron años, Malasia, por ejemplo, tomó años, eh, por lo mismo, porque con Vietnam también nos tomó bastante tiempo, porque tú tenías que tratar de, independiente que te ofrecieran ese 30, pero tú mínimo tu piso era el 50, o sea, estoy dando números hacia al azar, pero más o menos para que entiendas las dimensiones de lo que estábamos nosotros negociando. Eh, y ahí tú juegas, porque la estrategia, justamente esa es la estrategia negociadora, o sea, ok, ya te acepto, qué sé yo, ahora el 50, pero, escucha, en 10 años más dame qué sé yo, el 100. Los tipos te decían ninguna posibilidad, y entonces tú empiezas a negociar tanto con los periodos de grabación como con cuál es el nivel de ambición que tú quieres al final del calendario de grabación, que en algunos logramos llegar al 100%, en otros logramos el 80%, en otros el 70%, y otros simplemente lo que se hacía mucho, que era ya, si ya no teníamos nada, tú conversas con tu sector productivo y te dicen, sabes que con una cuota de, por decirte, 3.000 X toneladas, yo estoy bien, por ahora. Y después seguimos negociando en estos procesos de post-negociación. Así que yo diría que los desafíos era enfrentarse nuevamente con una región que estaba rezagada respecto al nivel de apertura que teníamos nosotros, que estaban recién comenzando a negociar acuerdos de libre comercio, y economía bastante cerrada y con sectores, sobre todo agrícolas, muy, muy, muy proteccionistas. Entonces, eso para un equipo negociador, porque no era yo, sino que era todo el equipo negociador, era sumamente complejo, pero cuando uno evalúa, finalmente Chile logra, ¿no es cierto?, lo que otros países no habían logrado, y era obtener algún grado de apertura y de acceso a mercado, que era lo que nos interesaba a nosotros. Y eso, menos mal, que con los años, y eso después lo podemos conversar, eso también después se fue renegociando para, en la medida que ellos también fueron creciendo y madurando como mercado, y también empezaron a abrirse con otros, porque después de nosotros negociaron, qué sé yo, con Perú, que siempre no muy a la par de nuestras negociaciones, pero con años de rezago, bueno, con Perú, con Colombia y otros países que recién ahora se están abriendo un poquito más, eh, como Ecuador, por ejemplo. Pero, pero te digo que si tú me dices así como el principal desafío era, en mi época, fue enfrentarse a mercados del Asia, que tenían estas características, y que, te insisto, te costaba mucho encontrar el balance y luego defender ese balance en Chile con tu sector privado, pero también en el Congreso. Es decir, mira, yo conseguí esto, y para tercero es fácil decir, no conseguiste mucho, pero
hay que entender que para que estos mercados se abran, o sea, que ya te entreguen lo que te estaban entregando, para ellos era un gran esfuerzo. Así que eso te digo que costó, de los más difíciles. India, definitivamente, y hasta el día de hoy Chile sigue tratando de mejorar el acceso a mercado con India, porque es un mercado interesantísimo, enorme, ya son el país más poblado del mundo. Entonces, eh, nosotros ese acuerdo no lo negocié yo el primero, se le llama de alcance parcial porque tenía una lista muy reducida, y que para ojos actuales tú dices, pero ¿cómo? O sea, es nada lo que consiguieron, pero uno entiende porque a mí me tocó post negociar y tratar de renegociar esa lista, que de 400 productos la ampliamos, por decirte, a 3.000, siendo que el arancel tiene 9.000 productos, y así todo, para algunos puede sonar muy poquito una lista de 3.000, pero el avance es sustancial para mentalidad del indio. Entonces, esos son los desafíos que uno enfrenta cuando negocia este tipo de mercado. Gracias. Eh, bueno, tomando un poco sus palabras, mencionó dos iniciativas plurilaterales que son clave en nuestro tiempo: la Alianza del Pacífico y la Asociación Transpacífico. Partiendo un poco con la Alianza del Pacífico, ¿cuál cree usted que ha sido la importancia de la integración de Chile con estos países? ¿Y cuáles serían los logros que se pueden destacar? La Alianza del Pacífico, yo creo que lo que más me gusta destacar de la Alianza del Pacífico que es, que es más que un acuerdo comercial, y es una verdadera iniciativa de integración. Y eso tiene un gran valor. Y yo te diría que si hay algo también me llamó mucho la atención en la discusión local respecto de la aprobación de ambas, porque fueron muy en paralelo el TPP, posterior CP-TPP, con la Alianza del Pacífico. Y tú tenías un, como un apoyo súper compartido y amplio por la Alianza del Pacífico, y no pasaba lo mismo con el TPP. Y era súper extraño, porque fíjate que el acuerdo, el pilar comercial de la Alianza del Pacífico, fue tomado, yo te diría que no es un espejo 100%, pero es sumamente parecido al TPP en términos de compromiso de apertura y de acceso, y de otras disciplinas que se negociaron en el TPP, que se tomaron, porque ya siendo parte México, Perú y Chile del TPP, solo Colombia faltaba. La verdad que ya habíamos tenido esa conversación en el TPP respecto a acceso al mercado, entonces traspasémoslas a la Alianza del Pacífico. Entonces, cuando uno mira el pilar comercial, yo te diría que es bastante parecido. Sin embargo, la Alianza del Pacífico tenía algo distinto, que hacía que la ciudadanía en sí misma, el sector privado y el Congreso, mirara con muy buenos ojos. Y mi respuesta a eso es que efectivamente es más que un acuerdo comercial, es una iniciativa de integración, tiene un pilar de cooperación sumamente desarrollado, y y tiene también asociado a esta iniciativa estas actividades, tiene intercambios estudiantiles, de ciencia, de tecnología, en materia de medio ambiente, eh, hasta en aspectos culturales. Entonces, engloba finalmente lo que es una sociedad hoy en día, lo que es un país que está hecho no solamente en lo económico, sino que lo enriquece justamente todo este otro intercambio en distintas disciplinas. Pero, como te digo, para, para América Latina, yo te diría que ha sido una de las experiencias más exitosas del último tiempo. O sea, cuando uno habla de iniciativas de integración en América Latina, uno no puede dejar de mencionar Mercosur. Bueno, en esos años, obviamente, estuvo la CAN, después Mercosur, que ya tiene veintitantos años, y después sale la Alianza del Pacífico. Y si uno ve, efectivamente, Mercosur, no digo que esté muerto, pero me refiero, estuvo, digamos, congelado, con muchos problemas internos, que lo hacía muy poco atractivo. También hay que acordarse que en esos años Chile también quería ser parte del Mercosur, y finalmente nunca se llegó a acuerdo, y también la mejor decisión que pudo haber tenido Chile era no ser parte, sino que ser un socio de Mercosur, tener un acuerdo con Mercosur, Chile-Mercosur, y no ser, ¿no es cierto?, un miembro más de Mercosur.
Entonces, en la iniciativa de integración de Alianza del Pacífico vino a revivir, ¿no es cierto?, estas ansias y esta sed de integración que tenemos en la región, y se hizo, yo te diría que uno de los aspectos más importantes, y en la época que a mí me tocó trabajar, eh, en, tanto por el liderazgo de la presidenta Bachelet como el canciller de esa época, Heraldo Muñoz, de efectivamente tratar de, desde la Alianza del Pacífico, abrirse a una mayor integración y empezar este diálogo con el Mercosur y este trabajo conjunto con el Mercosur para tratar de buscar aquellas iniciativas que nos unían más y empezar a buscar finalmente, si no podíamos integrarnos 100%, buscar aquellas áreas económicas en las cuales podíamos trabajar juntamente y teníamos puntos en común. Por eso se le llamó convergencia en la diversidad, esa estrategia que tenía acuñado ese nombre súper inteligente, porque efectivamente era ver, bueno, si no nos podemos poner de acuerdo en todo, trabajemos en aquellas áreas que nos unen. Y ahí se buscó servicios, facilitación de comercio, qué sé yo, economía digital, infraestructura, etc. Entonces, empezamos a trabajar y yo tengo que fueron 2 o 3 años intensos de trabajo con el Mercosur que se lograron. Fíjate que se lograron el tema de trabajar la ventanilla única, de que trabajaran las aduanas, en fin. Eh, Se hicieron varios logros y yo creo que eso ha sido el gran éxito de esta iniciativa. Lo que quizás en el último tiempo, bueno, la segunda característica es que fue traspasada de gobierno en gobierno y todos los gobiernos, la alternancia en el poder en nuestro caso, todos fueron súper apoyadoras de esta iniciativa y continuaron un trabajo y eso es lo que uno espera de un país maduro, ¿no? Que las iniciativas positivas se continúen de gobierno en gobierno y no se paren. Entonces, Chile en eso lo ha hecho muy bien y eso gracias también a la característica particular que tiene la Alianza del Pacífico. Lamentablemente, claro, en otros países ha costado, también se dio este fenómeno, pero en el último tiempo ha costado retomar un poquito, hubo el impasse entre, por el traspaso de la presidencia, México, Perú, Chile, etcétera, pero, pero bueno, yo espero que esta iniciativa obviamente retome su fuerza, pero definitivamente yo creo que la Alianza del Pacífico marcó un hito en el periodo de integración en los últimos años. Sí, eh, bueno, también lo que marcó un hito en los últimos años acá en Chile, eh, desde nuestra perspectiva, fue el TPP, ya que fue objeto de varias críticas, tanto de la opinión pública como de algunas autoridades. ¿Por qué cree usted que hubo una mayor cantidad de críticas en este tratado en comparación al resto de lo ya suscrito por el país? Mira, la respuesta yo te diría que yo la resumiría en que el TPP se negocia en un periodo donde había mucha crítica contra los procesos de globalización en general en el mundo. Eh, y al ser un acuerdo transpacífico, eh, que participaban economías de tanto obviamente del Asia-Pacífico, América del Norte y América del Sur, tenía una resonancia importante a nivel mundial. Cuando se inició la negociación, recuerda que estaba Estados Unidos y liderado fuertemente por el presidente Obama en esa época, eh, y venía obviamente con este sesgo de diferenciarnos, de marcar, ¿no es cierto? Empezó el conflicto fuerte geopolítico entre China y Estados Unidos, y no hay que desconocer que efectivamente Estados Unidos se lanza como usando el TPP como una plataforma, ¿no es cierto?, para contrarrestar un poco este poderío que venía ganando muy fuerte China y fortaleciendo obviamente la presencia, ¿no es cierto?, de la zona, sin lugar a dudas, más dinámica de los últimos años, que era el Asia-Pacífico. Entonces, pero a su vez, la sociedad civil del mundo empieza a cuestionarse qué tan beneficioso ha sido para los países, para el desarrollo económico, los procesos de globalización. Y la verdad que uno ve, no solamente en nuestro país, sino que uno empieza a ver marchas en todos lados,
respecto de justamente los beneficios de la apertura comercial, de la globalización, de estas cadenas productivas multinacionales, cómo le estaban afectando a los trabajadores, cómo estaban afectando al medio ambiente, y obviamente las ONG se organizan para pedir que ya no se sigan firmando acuerdos si no consideran aquellos aspectos que son importantes como el cambio climático, ¿no es cierto?, como los derechos laborales, como a los sectores productivos o a los sectores económicos más desfavorecidos, a las pequeñas y medianas empresas, a las mujeres, a los pueblos originarios, etcétera. Entonces, yo no veía las primeras negociaciones cuando nos tocaba participar en los distintos países donde llegamos, habían afuera manifestaciones en contra, decía no más al TPP, no, pero cuando tú le preguntabas qué es lo que los entrevistaban, así en la, ¿por qué contra el TPP? Y la verdad que la gente el desconocimiento del acuerdo mismo era muy grande, pero la marcha era un simbolismo, el TPP era un simbolismo de lo que abarcaba, digamos, este acuerdo como que para ellos abarcaba todos los males del mundo mundial. Entonces era súper complejo lidiar con eso. Y con el crecimiento de las redes sociales también coincide fuertemente, porque lo que se alegaba en un país, en Nueva Zelanda, por ejemplo, con las redes sociales también llegaba a Chile. Entonces la ciudadanía escuchaba esto y decía, oye, aquí están alegando, aquí, entonces aquí va a ser lo mismo. Y uno no se dan cuenta, o lo que pasaba en Vietnam, lo que pasaba en otro país, y decían, entonces aquí también, desconociendo, digamos, de que Chile había muchos de estos compromisos, y eso lo hemos dicho hasta el cansancio, muchos de los compromisos que estaban en TPP para Chile ya eran un check, porque nosotros ya lo habíamos comprometido hace 20 años, y en 20 años uno no puede decir que porque lo dio quiere decir que esté bien, pero en 20 años nunca habíamos tenido conflictos comerciales. Si uno ve la historia de los teles en Chile y cuántas demandas tenemos, cuántos casos, ¿no es cierto?, que nos hayan demandado, al Estado de Chile por incumplimiento de un acuerdo comercial son con esta mano, o sea, muy poquitos. Y en una historia de negociaciones de 20, 25 años, la verdad que es nada. Y la verdad, cuando uno mira más encima los resultados de esos casos, la mayoría los ganamos. Entonces, al final uno dice, había mucho de desconocimiento respecto de este acuerdo mismo. Cuando se negoció también había lo que se le llamó el secretismo del acuerdo famoso, porque efectivamente habían cláusulas que los países firmaron de confidencialidad, que no eran cláusulas como por esconder la información, no. Lo que pasa es que como había muchos países, en los textos están las posiciones negociadoras de los países. Entonces, eso es una estrategia que tiene cada uno de los países y eso si se publica, evidentemente, tú quedas en desventaja respecto a tu contraparte, porque si Chile tiene una posición negociadora estratégica y la ve su sector privado, el otro sector privado diciendo eso, o no es así, o Chile sí puede ir más allá, ¿por qué no está dando esto? Si puede, el otro lo toma y dice, oye, si tú también puedes ir más allá, incluso tu mismo sector productivo está diciendo que tú me puedes dar y aquí en la mesa negociadora me dices que no lo puedes dar. Entonces, había una razón de ser de esas cláusulas de confidencialidad. Lo que pasa es que se extremaron, y eso hay que reconocerlo también, se extremaron en demasía, y, y lo que se cambió, yo te digo que en el último periodo fue que me acuerdo que cuando a mí me tocó negociar y la instrucción desde la presidencia, de la presidenta Bachelet hacia abajo, la instrucción fue, se informa lo más posible a todos los sectores interesados. Y en esa época, Andrés Rebolleo, que estaba a cargo de la DIRECON, cuando partió el gobierno de la presidenta Bachelet, me acuerdo que armamos mesas de negociación por cada uno de los capítulos, no de negociación, mesas de información para todos los sectores interesados. Hicimos varias rondas, mesas de trabajo con el cuarto adjunto, que se le llama la jerga negociadora, antes de la negociación, durante la negociación nos teníamos que conectar vía virtual y después de la negociación teníamos que informar los resultados. Entonces se hizo un trabajo de transparencia enorme dentro de lo que se permitía. No podíamos mostrar efectivamente el texto mismo, pero sí explicábamos cada una de las cláusulas.
Entonces se hizo un trabajo de transparencia enorme, pero quedó el chip en la ciudadanía que esto era el secretismo mismo. Entonces, todo esto fue tiñendo este acuerdo. Y hay que sumarle también otros aspectos que este acuerdo, si uno toma en total, la negociación duró muchos años, 5 o 6 años, desde que parte hasta que se firma. La primera versión del TPP parte a finales parte como el 2010, yo te diría, y se firma el, en febrero en Nueva Zelanda el 2015 o 16. Entonces, pasaron 5 años. Eh, entonces, y también en esos 5 años van pasando cosas, tú vas cerrando, pero el mundo sigue avanzando. Entonces, también empezaron algunos cuestionamientos respecto, por ejemplo, del mecanismo de solución de controversia inversionista-Estado, que es algo de lo que más, por ejemplo, en materia de propiedad intelectual, que luego todos estos temas efectivamente eran conflictivos para muchos países, pero en el caso de Chile logramos consolidar lo que teníamos bilateralmente con Estados Unidos. Entonces, esto es medio técnico y quizás aburrido, pero lo que te quiero decir es que habían aspectos que Chile lo fue salvaguardando de manera súper inteligente y bien, pero que para el común de la gente todavía quedaron dudas. Y por eso yo te diría, por temas como propiedad intelectual, como inversiones, un poquito medio ambiente, quizás en la retina quedó el tema de este acuerdo será o no será tan beneficioso para nuestro país. Y, y así fue, pues. O sea, y así quedó hasta que se firma, igual Chile lo firma, y bueno, la historia del TPP-2, TPP-11, como le llaman después, producto de la salida de Estados Unidos, ya empieza otro proceso, no exento nuevamente de críticas, de dudas. A mí me tocó negociar completo la segunda parte con el equipo de la Diricón Subrey, que se quemaron las pestañas por tratar de lograr un balance muy positivo para el país y lo logramos firmar el 8 de marzo de 2018, justo antes del cambio de gobierno, y le tocó a la nueva administración su tramitación parlamentaria, que también tomó muchísimo tiempo, pero por los mismos resquemores. Entonces, yo te diría que la respuesta a la primera pregunta de por qué crees tú que le costó tanto este acuerdo y fue tan simbólico, yo te digo que a veces te toca bailar con la niña bonita, que fue la Alianza del Pacífico, yo te diría, pero también nos tocó bailar con la fea, que finalmente fue este acuerdo que estaba teñido por todas las sensibilidades de todos los países miembros, que por las redes sociales igual llegaron a Chile, entonces había mucho desconocimiento y habían críticas, yo te diría que también fundadas, contra la globalización, contra los acuerdos comerciales mismos, en el sentido de, bueno, busquemos cómo hacemos que estos acuerdos funcionen mejor. Y yo creo que es una pregunta válida y es un requisito y un válido de la ciudadanía hacia los hacedores de política comercial respecto de, mire, negociemos, pero negociemos ahora pensando en que todos estos sectores que han quedado desfavorecidos, ¿no es cierto?, ahora puedan subirse al carro de los beneficios. Y ahí también viene otra historia bonita, digamos, de lo que ha evolucionado las negociaciones en Chile. Sí, ahí ya me respondió varias preguntas que tenía sobre el TPP. Tenía algunas preguntas como las críticas o sea, cómo se enfrentaron las críticas y desacuerdos, o cuáles fueron los factores claves que contribuyeron al éxito de las negociaciones, pero creo que ya con esas respuestas fueron ya aclaradas. Ahora, volviendo un poco a su rol como directora de Asuntos Económicos Multilaterales, eh, usted coordinó la participación de Chile en foros de AP, OCDE y OMC. Considerando la crisis del sistema, disculpe, considerando la crisis del sistema multilateral de comercio, eh, ¿cuál ha sido la posición de Chile ante esta y cómo ha contribuido a la reducción de las barreras comerciales y al fomento del comercio internacional? Mira, yo te diría que estos tres foros multilaterales, bueno, uno, hay que seguir insistiendo que han sido sumamente importantes la participación de nuestro país en estos foros. Es importante tener presencia, estar en la mesa, siempre es mejor estar que no estar, eh, porque cuando tú estás sentado en una mesa multilateral, efectivamente ahí tú eres tu voto y
tu presencia es tan válida como de un país mucho más grande que tú. Puedes hacer alianzas estratégicas con países con los cuales tú tienes obviamente intereses comunes y puedes llegar, ¿no es cierto?, al, al, al ampliado, digamos, al pleno con peticiones, ¿no es cierto?, mucho más fuertes y con más peso específico finalmente en los foros multilaterales. Entonces, ahí la posición de Chile, la verdad que en todos ellos ha sido siempre, y creo que es algo que hay que seguir defendiendo, es los procesos, obviamente, de apertura, de integración, que sin lugar a dudas han sido beneficiosos para el país. O sea, y eso no es porque lo diga yo, eso lo dicen las cifras, los estudios. Nuestro país está mucho mejor y los países en general, hay un estudio muy bueno del BID que habla justamente de cómo ha crecido el ingreso per cápita de los países vis a vis si no hubieran tenido estos procesos de apertura. Y cuando uno compara políticas públicas, la política comercial ha sido, si no es la más, de las más exitosas en impacto del PIB del país. Chile, tú sabes, el nivel de apertura o sea, el 60% del PIB o más está explicado por el comercio internacional en Chile. Entonces, a nosotros nos interesa en estos foros seguir defendiendo, ¿no es cierto?, que los procesos de integración y apertura son importantes para el desarrollo y crecimiento económico. Entonces, esa es nuestra posición en los foros. Lo que hemos tratado, lo que hemos ido en los últimos años, bueno, y cada uno de estos foros ha tenido sus dinámicas. Sabemos que la OMC, obviamente, también teñida por esta crisis de la globalización y el multilateralismo, ha estado muy afectada. Su pilar negociador básicamente ha estado paralizado, o sea, desde la última ronda, o sea, pocos acuerdos multilaterales se han logrado. Se logró el acuerdo de facilitación de comercio con éxito, pero si uno dice el acuerdo de facilitación y en la última ministerial que se logró, algunos acuerdos en materia de subsidio a la pesca, bueno, el acuerdo que para el tema del COVID, ¿no es cierto? Pero si uno evalúa, uno dice, se lograron cosas, pero no es lo que uno habría esperado en 20 años. Eh, entonces, uno, entendiendo esa coyuntura, uno cómo puede seguir aportando como país. Entonces, lo primero, evidentemente, es, como te digo, es estar en esa discusión, estar en la conversación y tratar de impulsar cuál es la nueva agenda que tienen que tener los organismos multilaterales para que sean realmente efectivos y para que la gente los vea como una participación útil de tu país en ese foro específico. Y la única manera es que estos foros empiecen, obviamente, a tomar, a modernizarse y a empezar a discutir aquellos temas que son finalmente de interés para los países. APEC es un foro un poco distinto porque es un foro, como su nombre lo dice, de cooperación económica. Y quizás no es tan, nosotros que estamos en este mundo lo conocemos bien, pero para el ciudadano medio, si Chile está o no en APEC, como que no le quita el sueño, está claro. Pero sí, pero sería importante te digo que hay una labor importante de difusión que siempre se ha tratado de hacer y que no hay que dejar de hacerla, es difundir. ¿Por qué es importante que Chile participe en el Foro Económico de Asia-Pacífico? Más allá que todos nuestros principales socios comerciales están en ese foro, sentados a la mesa, los, los últimos acuerdos comerciales los hemos firmado y muchos negociados en el marco de APEC. Se han iniciado y se han terminado en los foros de APEC porque nos dan instancias de juntarnos, de discutir, de ver cómo seguir avanzando. Y este foro, a su vez, tiene es un foro súper innovador. Y yo te digo que siempre va 2 pasos más allá de los temas que se negocian en los acuerdos. Y tienen esta característica que como es de cooperación y no es binding, como le llaman en inglés, los países van mucho, comillas, más libremente a discutir y a tratar de comprometerse por avanzar en determinadas temáticas. Y a veces lo que hacen los países es que toman estos compromisos que no son comprometedores, digamos, y los plasman en un acuerdo comercial, cuando las ideas son buenas. Entonces, la presencia de nuestro país en estos foros tiene su razón de ser, que es absolutamente defendible, importante, trascendente, y que nos permite no solamente aprender, como te digo, del resto, sino también poner nuestra voz, nuestros intereses en la mesa
porque después de estos foros, justamente lo que te digo, salen los temas, los acuerdos entre, por ejemplo, ahora en noviembre viene la cumbre de líderes de APEC, donde está el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Australia, están los presidentes, bueno, los de América Latina, los que Perú y México, eh, y bueno, Japón, Corea, China, las economías Taiwán, Hong Kong. Entonces, tenemos esa posibilidad increíble, ¿no es cierto?, de sentarnos a la mesa ahí, de seguir discutiendo, de seguir avanzando, de seguir mejorando. Eh, Así que yo te diría que es parte de esta estrategia tridimensional que ha seguido Chile y que tiene que seguir haciéndola, de seguir avanzando como país en lo que tenemos, las reformas necesarias que tenemos que hacer como país también domésticas para seguir enfrentándonos de manera más competitiva en el mundo internacional. La estrategia bilateral, hay que ver con quién podemos seguir negociando, y esta estrategia de presencia multilateral que es, sin lugar a dudas, súper, súper necesaria para Chile. Sí. Paulina, entre 2016 y 2018, usted fue la primera mujer en desempeñarse en el cargo de directora general de la Direcon. Eh, Esto dentro del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Cuáles fueron los objetivos principales que se establecieron y cuáles fueron las prioridades que se plantearon para guiar la agenda de gobierno en ese periodo? Mira, de partida fue un periodo, en lo personal, eh, muy gratificante. Tuvimos un trabajo como Direcon súper fuerte. Yo te digo que no sé si será porque yo también venía de la casa con muchos años ahí trabajando, haciendo toda la carrera funcionaria desde asistente hasta que me nombran directora general. Eh, yo lo primero destacar el trabajo de toda la gente de la Direcon, que fue, mira, súper comprometida con lo que me tocó a mí en ese periodo liderar. Eh, y yo creo que eso es súper importante en el entusiasmo que se le pone a una agenda que teníamos, que uno siempre tiene poco tiempo, entonces teníamos que cumplir una agenda importante en ese periodo, que fuera significativa, que fuera importante y que tuviera como que beneficios eh, finalmente para toda la población. Y lo que se nos encomendó, y fue una agenda que yo diría que es una agenda súper bonita, importante y que se ha mantenido ahora, era que nosotros eh, le dimos un giro a la visión de la política comercial respecto de cuáles eran finalmente los nuevos temas, los verdaderos nuevos temas que eran importantes. Y ahí lanzamos lo que era comercio inclusivo. O sea, como que empezamos a trabajar fuerte el tema de comercio inclusivo. Y esto, obviamente, empezamos a trabajar fuerte con las mujeres, con asociaciones gremiales de mujeres, porque ahí nos dimos cuenta, hicimos estudios interesantes de ver cómo era la participación de las mujeres en el comercio internacional. eh, y ahí evidentemente salió un trabajo que hasta el día de hoy lo hace el Departamento de Estudios, muy bonito, que se llama Radiografía de la Mujer Exportadora. eh, y también la jefa en ese minuto de la división hizo estudios comparativos respecto de cuánto participaba la mujer en el comercio, cuánto le aportaba al PIB, una mayor participación de la mujer en el comercio internacional, etcétera. Entonces vimos que era súper importante relevar ese trabajo y enfocarnos, ¿no es cierto?, en apoyar, y ahí fue que empezamos con el tema de la inclusión de los capítulos de género en los acuerdos de libre comercio. Y algo que fue, por ejemplo, que eh, empezamos que las discusiones bueno, partió con Uruguay, pero después Canadá le encantó este tema, en el marco de APEC, de hecho discutimos el tema y el ministro canadiense de Comercio me dice que él quiere incluir eso en la negociación, y negociamos con Canadá y desde ahí ya, y eso es bonito para la historia también, porque ahora ya nadie discute, te puede, hay economía mucho más conservadora, te puede gustar, no, pero nadie discute que tener un capítulo de género hace todo el sentido del mundo en un acuerdo de libre comercio. Lo mismo pasó con las pequeñas y medianas empresas.
porque uno negocia en general, a lo macro, para toda la economía, pero tú te das cuenta que finalmente quiénes son las que aprovechan los beneficios, y ahí un poco en parte por las críticas que vienen, dicen, no, las que tienen capacidad de aprovechar estos beneficios son las grandes empresas. Entonces, tú tienes que hacer algo enfocado a las pequeñas empresas para que realmente ellas puedan, en los compromisos internacionales, poder participar, ¿no es cierto?, en mesas de negocio, que tengan, qué sé yo, algunas ventajas especiales en el periodo de apertura. Tú permites también ciertos waivers que, por decirte, que en las licitaciones de compras públicas hay un cupo especial para las pequeñas, con ciertos umbrales, un cupo especial para tus propias pequeñas empresas. Entonces, tú empiezas a darle vuelta a la tuerca para ver cómo desde el instrumento, de acuerdo al libre comercio, tú puedes beneficiar a estos otros sectores. Y a todo esto se le llama eso, una política comercial inclusiva, sustentable, que eso es súper importante también, que evidentemente todo lo que tú hagas tampoco perjudique al medio ambiente y contribuya obviamente a la batalla del cambio climático. Entonces, yo te diría que esa se abre una nueva etapa del comercio internacional. Y eso te diría que con mucha satisfacción, te diría que lo empezamos a potenciar fuerte en la época que me tocó trabajar en el gobierno de la presidenta Bachelet II, y con resultados yo te diría que súper positivos. Y ahí empiezan como te digo, no solamente empezamos a ver capítulos o iniciativas o compromisos para los pueblos originarios también, cómo podemos incorporar desde, desde nuestra propia realidad, cómo podemos incorporar, ¿no es cierto?, a más pueblos originarios a participar exitosamente. Y ahí se hacen eh, experiencias exitosas, visitas de, por ejemplo, economías como Nueva Zelanda, que tienen una experiencia avanzada respecto de sus pueblos originarios, en no solamente su economía, sino que en el comercio internacional. Y también un trabajo entre agencias que es sumamente importante, porque uno se da cuenta que, que tú puedes hacer todo para abrir los mercados y que Chile participe, pero si tú no tienes en casa la institucionalidad adecuada ni las herramientas adecuadas para que eh, las personas a cargo de las empresas, de las pymes, puedan participar exitosamente, no lo van a poder hacer en ámbito de economía financiera, de préstamo, de apoyo, de capacitaciones. Y me acuerdo que en el caso de las mujeres hicimos un trabajo súper bonito interagencia con el Ministerio de la Mujer, con Cercotec, con Banco del Estado, con Corfo, con ProChile, con las asociaciones de mujeres, con muchas asociaciones de mujeres, con universidades, institutos de formación técnica, porque vimos que había un círculo virtuoso en la cual si trabajábamos todos juntos en Chile, podíamos potenciar a que más mujeres tuvieran pudieran dar el salto a poder exportar. Entonces, si yo te podría decir así como cuál será el sello de lo que me tocó a mí en esa época fue efectivamente dar el impulso fuerte para que la política comercial tuviera el apellido de inclusiva y sustentable. Y yo te diría que después en APEC me tocó un poco seguir un poquito en esa línea y ahí uno quizás le agregas otro apellido más que ciudadana, que la política comercial tiene que ser ciudadana también. Y en esa misma línea de género, eh, ¿cuáles fueron las principales barreras que enfrentó como mujer al participar en la política comercial? ¿Y cree usted que tuvo algún aporte diferente por el ser, ser mujer y ser la primera mujer en desempeñarse en el cargo de directora general? Voy a partir por lo último. Yo creo que el tipo de liderazgo de las mujeres no solo mío, sino que en general es distinto. Es distinto. En lo personal yo puedo hablar, obviamente que yo te diría que a mí me gusta el trabajo muy colaborativo, eh, muy transversal. En la época que me tocó a mí, con los directores que teníamos de área, a mí me gustaba trabajar con ellos directamente. Nosotros teníamos reuniones de coordinación todas las semanas. Actuamos como un directorio y estaban
desde el director jurídico, bilateral, multilateral, ProChile, la directora administrativa, nos juntamos toda la semana porque, porque eso es lo bonito, que las visiones de cada una de estas áreas era lo que enriquecía la decisión final. Y para mí era un insumo, o sea, indispensable, no una ayuda, indispensable a la hora de tomar decisiones respecto de cómo seguir en determinada actividad, en determinada iniciativa. Entonces, yo te diría que mi liderazgo en ese sentido es así, es totalmente dialogante, colaborativo, y es lo que no me gustan las estructuras muy piramidales porque finalmente yo encuentro que lo más inteligente es escuchar a gente más inteligente que uno, obviamente. Entonces, eh, yo creo que nos funcionó bastante bien en nuestro periodo y pudimos, te insisto, tomar decisiones informadas con estas múltiples visiones, porque de repente un director me podía decir, mira, esto se puede hacer, pero llegaba, qué sé yo, desde el área administrativa y me decía, ojo con esto, porque esto puede tener ABC, súper bien. Entonces, ok, entonces, ¿cómo lo arreglamos? Y el director jurídico decía, bueno, yo opino que podíamos arreglarlo de tal y tal manera. Entonces, finalmente logramos empaquetar algo que estuviera, que pasara siempre la prueba de la blancura. O sea, tratamos al menos de siempre hacerlo así. Entonces, yo diría que la diferencia que yo creo que se aplica a muchas mujeres, que es así, que es mucho más dialogante y en mi caso era bastante transversal. Eh, las dificultades que uno enfrenta, sí, enfrenté un par de dificultades que yo te diría que me pasaron situaciones que no voy a entrar a detallar, pero que evidentemente yo estaba segura que a un director hombre no, no le habrían hecho, no le habrían contestado así o no lo habrían excluido de tal o tal actividad. Sí me tocó, pero bueno, es un trabajo que eso es de años y que uno al final, eh, finalmente uno se hace indispensable por lo que aporta, por tu conocimiento, más que por imponer tu presencia. Entonces, siempre mi técnica es, o sea, no me invitaron ahora, pero me van a invitar, o sea, yo sé que me van a invitar. Y en muchos casos pasaba que al final, cuando ven que uno, el trabajo, no, insisto, no mío, de una institución, está haciendo cosas importantes que aportan, te invitan a participar. Después te invitan, solo te invitan. Entonces, ahí tú demuestras con eso. Pero que te cuesta el doble, sí te cuesta el doble. Eh, bueno, y dada toda su experiencia en política comercial, ¿qué observaciones puede hacer como sobre la evolución de los procesos de negociación en los acuerdos de libre comercio? ¿Y cómo ha visto usted la incorporación de mujeres en los equipos negociadores? Y bueno, también un poco para sumar estos nuevos temas de política comercial, ¿cómo han ido evolucionando la incorporación de estos nuevos temas a los nuevos acuerdos? Valga la redundancia. Sí, mira, la política comercial, yo te diría que ha tenido una evaluación, si uno suma y resta, muy positiva, súper positiva. En particular en Chile, porque yo te digo que Chile eh, ha tenido esa inteligencia y sabiduría de ir reformándose en la medida que los tiempos han ido cambiando y rápidamente como tratar de subirse a este carro y, y siendo un poquito atrevido, incorporando estas nuevas temáticas, eh, que siempre al principio cuesta, cuesta, porque yo te digo, hace 20 años atrás, cuando dijeron, oye, vamos a incluir un capítulo de medio ambiente, alguien decía, ¿qué tiene que tener el medio ambiente con el comercio? O sea, como que, y era como raro, y ahora tiene todo que ver. O sea, cómo el comercio ha impactado el medio ambiente y viceversa, cómo el medio ambiente finalmente le impone ciertas condicionantes al comercio. Lo mismo los derechos laborales, uno dice, los derechos laborales del comercio, bueno, tienen mucho que ver, o sea, cómo se hace el bien, cómo se estructuran las cadenas productivas, cómo se tratan a los trabajadores, o sea, tú no puedes, en pro del comercio, dejar, ¿no es cierto?, de lado los requisitos mínimos, estándares mínimos laborales, medioambientales, etc. Entonces, tiene todo que ver. Y lo mismo pasa con estos otros temas. Uno dice, oye, pero si el comercio no lo habla para todos, mujeres y hombres, pero bueno, por deficiencias estructurales la mujer no ha podido participar plenamente como lo hace el hombre. Entonces, hay que hacer algo para nivelar la cancha. Y uno dice, ¿le corresponde a la política comercial hacer algo o no? Y quizás antes uno decía, no, pues, o sea, mi
por eso digo a veces no se le critique tanto al instrumento, porque fue hecho con ciertas condicionantes y no para responder todas las preguntas. O sea, no se le puede culpar a la política comercial de la desigualdad en Chile. Eh, entonces uno dice, bueno, pero efectivamente antes uno dice, yo abro, y por eso dije antes, hay un rol importante interno de políticas domésticas que hacer para que todos podamos aprovechar mejor los beneficios de la política comercial. Pero sin embargo ahora yo creo lo que ha ido evolucionando es que efectivamente uno dice, bueno, si la política comercial puede aportar también a esto, a mejorar, ¿no es cierto?, los indicadores de desigualdad, ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo lo hacemos? Y ahí hay que ser súper innovador. Y los capítulos de género, por ejemplo, fueron innovadores en ese sentido. Alguien que lo lee ahora dice, pero esto no tiene dientes, como decimos, ¿cierto? Quizás no tiene muchos dientes, cooperaciones, pero mira, a veces las cosas parten y pasan por simplemente visibilizar un tema. Hay que visibilizarlo. Y de hecho los temas de la mujer en Chile en general parten por visibilizar el problema, que aquí tenemos un problema de brecha, tenemos un problema de discriminación. Y en el comercio internacional es lo mismo. Visibilicemos que las mujeres no están participando de igual manera, ¿no es cierto?, en el comercio internacional como debiera. Una vez que visibilizamos el problema, que es lo que el objetivo uno que teníamos, ¿no es cierto?, en estos capítulos, uno empieza a decir, bueno, ¿cómo podemos aportar a la solución? Y ahí uno empieza a coordinarse con la contraparte para formar rondas de negocio, para traspasarnos información, para hacer páginas web en las cuales, por ejemplo, ofrezcamos nuestros servicios internacionalmente. Aprovechemos las plataformas digitales para hacer esas cosas. Lo mismo con las pymes, lo mismo con los pueblos originarios. En general, estos capítulos, en general, no están sujetos al mecanismo de solución de controversia. Entonces uno dice, pucha, si no tiene nada que te presione por hacerlo, ¿por qué lo hace? Pero yo creo que la evolución va a ser justamente a ir hacia eso. Por ejemplo, la Unión Europea, en la modernización del Acuerdo de Asociación de Chile a la Unión Europea, ya hay un cambio, ¿no es cierto? Porque a veces los capítulos, uno dice, son autocontenidos, como que en el mismo capítulo tú defines todo. Pero cuando hay disposiciones que son transversales, que en el fondo tú comandas para que en cada uno de tus capítulos tú tengas en cuenta la perspectiva, por ejemplo, de género, hay un cambio importantísimo, sustancial. Y ahí tú sí puedes invocar indirectamente quizás el mecanismo de solución de controversia diciendo, mira, en el capítulo, aunque tú no lo creas, de compras públicas, que tú dices que tiene que, bueno, no, aquí en hacer tal licitación o tal compromiso no está incorporado el tema de la mujer, por ejemplo, o de las pymes. Entonces, la evolución, como te digo, en el caso de Chile, yo encuentro que ha sido positiva y ojalá que lo siga haciendo, tomando en cuenta ahora, por ejemplo, la administración actual, con justa razón, podría decir, mira, yo quiero revisar, quiero ver y quiero ver cómo aportar y está bien, sobre todo el mecanismo de solución de diferencias que ha sido tan criticado. Bueno, esa es una discusión que se está llevando en el mundo y es bueno que la hagamos y es bueno que se tenga en Chile. Eh, Así que hay que ver cómo lo mejoramos, conozcamos bien lo que hay y cómo podemos aportar a la discusión. Pero para aportar a la discusión hay que estar sentados. No sacamos nada con retirarnos, por ejemplo, de un acuerdo, sino que dentro de la mesa. Así que yo te digo que ha evolucionado de manera súper positiva. Las mujeres negociadoras, un montón de mujeres súper talentosas en la subraya, pero mira, conocedoras de los temas y como te digo, aportan esa otra visión porque se ponen en el zapato del otro, investigan qué está pasando, cómo es la cultura, cómo es la sociedad, cómo se entiende. Eh, Tienen esta cosa de comunicación más rápida y fácil. Entonces, tienen muchos talentos las mujeres negociadoras y por eso un gran activo que tiene Chile en su plana negociadora en la subrey. Bueno, y no solo en la subrey, hay que destacar que nosotros negociamos con muchos otros ministerios y agencias de gobierno. Y ahí hemos encontrado gente, pero te digo que fantástica, en todos los servicios públicos, para no quedarme corta con algunos, pero mira, en medio ambiente, súper ayuda, en todos lados en realidad. Tuvimos buenísimas experiencias en agricultura, en economía, buenísimas experiencias. Paulina, en una publicación de la revista Diplomacia de la Academia Diplomática,
Usted señala que se deben aprovechar las coyunturas tanto globales como internas para delinear la política comercial dentro de la definición del modelo de desarrollo del país. Desde su perspectiva, ¿qué aspectos de la política exterior de Chile son particularmente exitosos comercialmente hablando? ¿Y cuáles deberían mantenerse, cuáles deberían cambiarse? O sea, lo que te digo que sin lugar a dudas, como Chile ha logrado posicionarse en mercados que como que ni en sueños uno podría haber pensado, o sea, es realmente importante. O sea, el caso de China es increíble porque eh, cómo hemos llegado a ese mercado, te digo, tan lejano y bien siendo principales proveedores de muchos productos. O sea, cuando hay unas láminas de ProChile que los invito a verlas que son eh, cuáles son, que saca el Departamento de Estudio, de hecho, que son dónde Chile es el principal proveedor mundial, pero mundial, en muchos productos. Eh, y uno se da cuenta ahí, tú dices, que a veces la gente ni se lo imagina. O sea, yodo, salmón, fruta, bueno, cobre obviamente, pero tienes una gama de productos que han logrado posicionarse gracias a esta estrategia de política comercial y también el apoyo del sector privado que ha hecho lo suyo, que eso es súper importante, que haga su parte. Eh, Cuando dicen este mercado hay que hacer ABC, bueno, hay que hacerlo, ABC, y los mercados cada vez son más exigentes. Entonces, yo te digo que lograr el objetivo primero que se tenía en la política comercial de volver a posicionarnos en el mundo, eso se logró con creces, eh, con, con, con algunos casos emblemáticos, obviamente, como te digo, o sea, cómo partimos ahora, cómo estamos en distintos mercados del Asia. Eh, Hemos tenido, lo que te digo, la constancia de realizar estas reuniones periódicas, porque a veces también se critica, ay, los viajes, que tanto viaja la gente, que viajó no sé cuánto. Bueno, eh, el labor de una cancillería en todos lados del mundo es eso, eh, de discutir con la contraparte. Los medios virtuales ahora han ayudado, obviamente, a que sea más fluido en el trabajo cotidiano, pero hay reuniones que uno tiene como país que participar y sentarse. eh, Incluso son técnicas negociadoras. Cuando uno dice, hay un término en inglés, pero en el fondo es que tú te vas al lado de la mesa, no sé, estás en la mesa negociadora oficial, pero tú sales y te vas a tomar un café con el ministro X y tú ahí logras cerrar algo que estaba medio complicado. Eh, la consistencia desde la institucionalidad formal de un acuerdo vis a vis las reuniones bilaterales, los lazos que tú logras forjar en cada una de estas mesas de reuniones multilaterales y bilaterales, ha logrado que Chile de verdad es respetado, es considerado e invitado. Incluso la OMC tiene más de 160 miembros, pero hay grupos chiquititos. Y en varios de esos grupos chiquititos, Chile tiene que estar sentado porque te invitan a participar, porque tienes una voz, porque tienes algo que decir, porque tienes una experiencia exitosa y porque estás dispuesto también a aportar, a ser flexible, a participar y apoyar. Entonces, yo te diría que esa experiencia de Chile en todos los años de apertura comercial, yo tengo que es súper valiosa, hay que mantenerla definitivamente con los años. Eh, Esa era tu primera pregunta. ¿Cuál era la segunda? Eh, ¿Cuáles eran los aspectos que deberían cambiar? Ya. Eh, Más que, bueno, cambiar sí, digamos que cambiar, pero yo te insisto, yo creo que un poco te lo nombré antes, yo creo que lo que es súper importante pues, como país es que no se vea la política comercial aislada del resto de las políticas públicas. Eh, y de hecho algo se logró transmitir de buena manera con la pandemia. Eh, Porque cuando la crisis de la pandemia, los gobiernos estaban muy preocupados no solamente en Chile, sino que la política fiscal era clave, porque los paquetes fiscales de ayuda en todas las economías fueron inmensos. Chile tenía uno de los paquetes de ayuda fiscal más grandes, ¿no es cierto?, de la región, como porcentaje del PIB, y muy a la par de otros países del mundo. Entonces, se hablaba mucho de la política fiscal y esto como que gran ayuda que nos generaba presión inflacionaria, política monetaria, pero pocas veces se tomaba la política comercial como parte de la solución del problema.
Y la política comercial fue clave justamente para la adquisición de las vacunas, de tener las vacunas de manera temprana, de poder hablar con tus socios comerciales y decirle, mira, nosotros necesitamos, soy un socio estratégico tuyo, en fin. También la Organización Mundial de Comercio estuvo muy preocupada de negociar, obviamente, de que no se impusieran restricciones a las exportaciones, sobre todo de alimentos. La seguridad alimentaria fue un tremendo issue durante la pandemia. Eh, Economías que no son autosustentables, obviamente, y que empezaron a tener escasez de determinados productos que uno puede sobrevivir, pero qué sé yo, me acuerdo de las fórmulas de leche que no llegaban a determinados países para los niños. Entonces, la política comercial y el rol que se tuvo ahí era fundamental. Entonces yo te digo, ¿qué es lo que tiene que seguir cambiando en Chile? Es que la política comercial se tiene que ver vista como parte de las políticas públicas importantes para tener un desarrollo económico comprensivo, completo, etcétera. Y que cuando uno hace una política o una determinada medida, uno tiene que ver vis a vis, ¿no es cierto?, la viabilidad con otras políticas públicas, la política fiscal, la política doméstica, y para implementarlo, lo que te decía también, es súper importante que otras instituciones de gobierno empiecen a hacer actividades o implementar instrumentos que ayuden que la política comercial sea más exitosa. Por ejemplo, en capacitación, en generar talento, ¿no es cierto? En educación, uno dice educación y política comercial está súper relacionado. Mientras más tú tengas gente educada, enfocada en, ¿no es cierto?, prepararlo para cuáles son los nuevos temas que le van a exigir en el mundo actual, eh, es importantísimo que estén súper linkeadas. Entonces, yo diría que lo que yo cambiaría ahora es que la conversa final de la política comercial tiene, uno siempre habla política monetaria y fiscal, uno debería ser política monetaria, fiscal y comercial, o política exterior, digamos. Entonces, yo diría que eso yo lo cambiaría porque creo que los grandes déficits que tenemos, no solo en Chile, en muchas partes, es la falta de política doméstica que apoye el proceso de integración y apertura. Entonces, tienen que estar más linkeados, tienen que conversar más. Y ahora, en su posición actual como directora de Toda América y también como consejera del Ministerio de Relaciones Exteriores, me parece, ¿cierto? No, estoy en el Consejo de, consejo asesor consejo asesor. del ministerio. Eh, ¿Cuáles serían las oportunidades que identifica para Chile en torno a la internacionalización de las empresas? ¿Y cómo visualiza usted que eh, los chilenos y chilenas de regiones pueden sentirse parte de la política comercial? ¿Cree usted que en la región o sea, cree usted que las regiones eh, conocen los tratados de libre comercio y los aplican de forma comprensiva? Mira, eso es súper buena pregunta. Lo de las regiones, hay que seguir trabajando en las regiones, definitivamente. La, bueno, pero Chile tiene oficinas regionales, tú sabes, en cada una de las regiones de nuestro país. Eh, También hacen un muy buen trabajo, pero también como Chile tenemos restricciones presupuestarias y es difícil hacer mucha actividad de difusión, de explicar, pero te insisto, se hacen, por ejemplo, varios dentro del plan anual de la Direcon Subrey, tenemos que cumplir con ciertas metas de capacitación y muchas de ellas se hacían en regiones. Yo creo que se siguen haciendo en regiones también. Y un poco para seguir concientizando a la población en general y te insisto, es como difundir que hay oportunidades, que tenemos talento, que en cada una de las regiones pueden aportar a esta oferta exportadora de bienes y servicios. Eh, entonces, hay, pero no es suficiente todavía, o sea, hay que seguir. Uno no puede tampoco dejar de, o sea, lo de las regiones yo te digo que sí, que es un súper buen punto. En el año PEC Chile, uno de los
uno de los objetivos centrales que tuvimos cuando organizamos el Año PEC Chile fue justamente que fuera totalmente descentralizado y recorrimos las regiones y empezamos a ver cuáles de ellas podían albergar distintas reuniones justamente para llegar a la gente. Nosotros, uno de los temas que se puso es el ciudadano en el medio, el ciudadano en el centro, las personas en el centro de la política comercial y en el centro del año PEC Chile. Y por ello dijimos, esto tiene que ser en regiones, en regiones. Entonces, muchas de las, incluso de las reuniones ministeriales, se hicieron en regiones. Justamente por lo que tú dices, porque lo que se quería, el objetivo principal era llevar esto, el mundo internacional, a cada una de las regiones y que hubiera esa sensibilidad de la gente. Entonces, lo de las regiones es definitivamente súper importante y hay que seguir haciendo. ¿Qué era lo otro? Me dijiste al principio, lo primero me dijiste, Bueno, las oportunidades y desafíos de la internacionalización de empresas. de las empresas. Bueno, en el fondo, algo que han hecho y que tienen que seguir haciendo, lo primero es que las empresas han dado cuenta de lo que es bueno, el incorporar servicio, y en incorporar servicio es que lo que se hace ya no se exporta la manzana así sacada del árbol y se manda en un cajón, sino que pasa por un proceso de conservación, de embalaje, de etiqueta, de logo, etcétera. Todo eso es que llegue en buenas condiciones, refrigeración, entonces ya partía el tema de los servicios asociados a la exportación de bienes súper importante y las exportadoras lo han entendido así, la mayoría, obviamente, y también las que pueden, y ahí tenemos nuevamente un punto de cómo apoyamos a las pequeñas que no podrían tener productos exportables, pero no pueden llegar porque hay que cumplir ABC. Segundo, las condiciones de sustentabilidad eh, respecto de cada vez los mercados están más demandantes respecto de no solamente del producto como viene, sino de cómo se produce. Y el cómo se produce también es súper importante. O sea, qué sé yo, desde la pesca artesanal, de cuánta es la huella de carbono que hacen para producir, del barco que la transporta, o sea, entonces Chile tiene que seguir avanzando en eso. Hay hartos trabajos, hay hartas instituciones que están trabajando en eso y la política comercial tiene que ir asociada a toda una cadena porque ahora todo el tema de trazabilidad, no solamente te digo del bien mismo, sino de la cadena productiva en total, está cada vez más exigente. Y de hecho, por ejemplo, los europeos que están poniendo este impuesto al carbono, que le llaman impuesto en frontera al carbono, es porque lo que quieren medir es que ellos están exigiéndole a sus empresas que produzcan bajo en carbono. Entonces, no compiten de manera leal si en este país producen sin considerar las emisiones de carbono que están produciendo. Entonces, si ellos comprueban que aquí no estás produciendo de esa manera, te van a poner un impuesto al carbono, más o menos con algún tipo de medición de ver cuánto. Entonces, la política comercial tiene que ir sofisticándose en esa línea, definitivamente, de empezar a cumplir con los objetivos, pero no solamente porque otro te lo exige, sino que porque tú estás convencido de que esa es la manera ahora de producir, comerciar, vender. Eh, porque como sociedad también tenemos que contribuir, obviamente, a un mundo más sustentable y resiliente. Entonces, tenemos que avanzar hacia allá. La política comercial también tiene que seguir contribuyendo a ser más resilientes. ¿Y cómo somos más resilientes? O bien buscando más socios comerciales, más alternativas de suministro, en fin, lo que le están llamando ahora el nearshoring o el friendshoring. Tú tienes que conversar en la región y hay una conversa pendiente en América Latina respecto de cómo podemos nosotros también ayudarnos y ser también proveedores, no solamente que lo vayamos a buscar en mercados lejanos. Entonces, yo te digo que todo ese nivel de sofisticación, si le podemos decir algún título, la política comercial debería tender hacia allá. Y no olvidar nuevamente el apellido de inclusiva, sostenible, resiliente y ciudadana. Yo creo que es súper importante eso. Eh, entonces, hay que ir haciendo check si efectivamente estamos cumpliendo con esos apellidos en cada uno de los procesos productivos a la hora de exportar. Eh, y seguir preparando gente. Ahora yo te diría que otro apellido va a ser la tecnología, la inteligencia artificial, cómo nos estamos preparando para aquello. Eh,
tenemos que prepararnos más como país en esa línea. Ya para finalizar, eh, pensando que esta entrevista es una especie de reseña de vida de usted, em, ¿qué información relevante sobre su carrera y sus contribuciones para la política comercial le gustaría que los futuros investigadores e investigadoras tuvieran en cuenta? Bueno, lo primero que miraran los archivos que ustedes están haciendo, porque ahí va a quedar plasmada la historia de primera fuente desde los que partieron con esto, ¿no es cierto? Está Mario Mato, Alejandro Jara, bueno, vi que en política exterior está Juan Gabriel Valdés. O sea, súper importante conocer la historia eh, porque si no tenemos nuestra historia, al final no podemos avanzar hacia adelante. Entonces, es súper importante entender por qué se hicieron ciertas cosas y por qué no. Eh, Cuando mis hijas me dicen, ¿de qué me va a servir la historia en la vida, madre? Entonces, le digo porque es la manera de entender el mundo, de por qué se hizo ABC o por qué no se hizo ABC. Entonces, en materia de política comercial, yo diría que exactamente lo mismo. Yo te digo que es súper importante entender cómo, por qué Chile se lanza en este proceso de apertura. Cuando alguien dice, no, no quiero seguir negociando más, que esto no nos ha traído los beneficios que se dicen, o que otros países lo han hecho así, nosotros no lo hicimos así, podríamos hacerlo así. Bueno, eh, muchas de esas razones, no digo que todas fueron razones válidas, pero yo te digo que el bulto de las decisiones de política comercial y de la estrategia de integración al mundo tienen su razón de ser, muchas de ellas, como te digo, en la historia que nos tocó vivir en cada uno de estos periodos. Hay que considerar que de, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nacen todos estos organismos internacionales, y luego se empieza a crear desde el GATT del 47 hasta llegar a la creación de la Organización Mundial de Comercio, que Chile fue parte importante también de esta creación, eh, uno tiene que ubicarse en la historia, qué es lo que se vivía en esos años y por qué las cosas se hicieron de esa manera y ahí uno entiende finalmente cómo ha sido la evolución nuestra, recordar el periodo de aislamiento que tuvimos durante los 17 años de dictadura militar y obviamente por qué cuando en los 90, cuando uno empieza este proceso de apertura mucho más fuerte de inserción al mundo, de manera consensuada, bilateral y no unilateral, como en la época, ¿no es cierto?, de la dictadura, eh, las cosas se fueron dando paso a paso, con América Latina primero, y luego, obviamente, nos abrimos al mundo. Yo, como te decía al principio, a veces alguien ve un acuerdo, uno puede ver el acuerdo con India y dice, escucha, pero qué limitado, qué poco. Bueno, hay que entender. Entonces, la única manera de entender es conocer la historia eh, de nuestro país, cómo hemos ido avanzando. Cada uno de estos procesos negociadores responde, ¿no es cierto?, a una necesidad específica del momento y a un periodo del tiempo del momento. Entonces, yo te diría que el legado principal, o si un consejo, es simplemente, a mí, por eso te digo, me encanta la historia y decir, o sea, como que hay que estudiar el contexto económico yo te diría, desde la Segunda Guerra Mundial hacia ahora, para entender por qué Chile tomó determinados caminos y determinadas decisiones en su minuto. Y si uno mira atrás, uno dice, algunas fueron aceptadas o no fueron aceptadas, yo te podría decir que la mayoría de ellas son todas aceptadas. Ser parte importante de la creación de la Organización Mundial de Comercio, haber suscrito el GATT, haber optado por ser miembro del Foro APEC, después haber sido miembro de la OCDE, que también fue mucha crítica en su minuto, ¿qué tenemos que nosotros ser si nosotros no somos un país de las grandes ligas? No, pues si nosotros queremos aprender, obviamente, de los países que han ya tomado esos caminos de desarrollo y de las mejores prácticas y políticas públicas. Entonces, son decisiones que se tomaron, que en algún minuto fueron cuestionadas, pero que si uno hace la evaluación para atrás, han sido sumamente aceptadas. Lo mismo con cada uno de los acuerdos de libre comercio que hemos firmado. Y lo bueno, y también hay que dejarlo claro, es que ninguno de estos instrumentos está escrito en piedra. Y todo es perfeccionable, todo se puede mejorar y todo se puede modernizar. Y es algo que han hecho administración tras administración.
los periodos se firman los acuerdos, se negocian, se renegocian, se actualizan, se modernizan, todo se puede hacer. En el extremo uno pudiera incluso salirse de un acuerdo, en el extremo si uno quisiera. Entonces, más que criticar, hay que buscar la manera de seguir avanzando en esta línea. ¿Cómo podemos seguir participando exitosamente en el mundo? Donde obviamente contribuyamos a nuestro país de manera más equitativa, que contribuyamos al combate contra el cambio climático y que Chile siga aportando desde su propia experiencia. O sea, yo te diría que la línea es hacia allá, definitivamente hacia allá. Muchas gracias, Paulina.